Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Bueno, y como estamos viendo, Ecuador pues cierra este 2025 con una justicia bajo sospecha. Jueces anticorrupción expuestos, amenazas explícitas, decisiones administrativas que parecen castigo y un consejo de la judicatura que tras la publicación de un artículo pues reacciona con una noticia criminis y un pedido de análisis de riesgo. ¿Estamos defendiendo a quienes se enfrentan al crimen o dejándolos solos? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Germánico Maya, él es expresidente del Consejo de la Judicatura. Germánico, qué gusto, gracias por estar con nosotros. Giselle, buenas tardes. Para mí el gusto, mi saludo a la ciudadanía y a usted. Doctor, cuando un juez anticorrupción denuncia presiones y termina más vulnerable que antes, ¿qué nos dice esto del estado real de la función judicial en este año que estamos cerrando? ¿Independencia o ficción? Negligencia. Yo pienso que el Consejo de la Judicatura tiene la obligación de dar cobertura, atención y protección a todo servidor judicial que en efecto se juega la vida en sus fallos, en juzgar y en procesar a delincuentes, peor en esta época en el que una vida humana no vale absolutamente nada para estos sicarios y estos criminales. El Consejo de la Judicatura debió haber tomado oportunamente las medidas para prevenir que no se dé este hecho que abochorna aún más a la función judicial. Ahora, incluso luego de que se pusiera un coche bomba cerca del Consejo del Complejo Judicial Norte, en vez de reforzarse la seguridad, todo permaneció exactamente igual. ¿Eso también entra dentro de lo que usted denomina como negligencia o es simplemente falta de recursos o una señal política de que arréglense como puedan? Yo pensaría que es negligencia y esta nace de la incapacidad. Yo había denunciado por este medio hace un buen tiempo ya, de que se estaba cometiendo un gravísimo error al designar como vocales del Consejo de la Judicatura a personas que no representan absolutamente nada. Y no representan absolutamente nada ni a nadie, porque son en su mayoría, excepción una tal vez, gente sin trayectoria judicial, que puede captar los problemas que tiene el empleado judicial, los riesgos, que puede evaluar la manera en la que tiene que preservar su seguridad. No es que ahora el señor presidente del Consejo de la Judicatura dispone que se haga un análisis del perfil de riesgo del señor y su familia. Y si en lugar de lo que ocurría ese día con ese bombazo, con esa detonación, morían varios judiciales, imagínese usted lo que habríamos estado viviendo en estos momentos. Que nos falta poco, que nos falta poco para que eso ocurra, repito, si no se toman correctivos. Pero además de los correctivos, doctor, además de los correctivos, ¿quién responde por esta negligencia? Alguien tiene que responder. Mientras tengamos una asamblea que pase el tiempo con sesiones etéreas en las que se condecoran los unos a los otros y se abrazan y envían mensajes al exterior intrascendentes de respaldo a una democracia que no puede implementarse o no puede implantarse por el dictador Maduro, mientras pasamos del tiempo en ese tipo de sesiones, en lugar de legislar, normar, investigar y sobre todo pedir cuentas a los empleados judiciales que ellos los posesionaron, para decirles qué es lo que está pasando aquí, qué medidas se tomaron frente al hecho del coche bomba, de las amenazas de fiscales, de jueces, que están ciertamente indefensos. ¿Cómo podemos prevenir para que los jueces anticorrupción y los jueces y magistrados de la Corte Nacional, que tienen a su cargo procesos tan delicados, estén debidamente protegidos? Jueces sin rostro tal vez, que administren justicia desde sus domicilios. En fin, que hay varias alternativas que podrían haberse tomado, o al menos haberse demostrado que se tiene la intención de hacerlo, Gisela. Pero eso no ha ocurrido.
Pero a mí me impresiona sobremanera que pese a que el juez se arriesga a grabar cómo lo amenazan, ¿no? En la audiencia, en la misma audiencia, cómo lo amenazan para que tome una decisión según lo que querían estas personas. Después de eso, ver eso impresiona. ¿Cómo es que opera una presión así dentro mismo del sistema? ¿Opera como a veces como recomendación, a veces como amenaza, o ya es una estructura en sí lo que hay adentro? Si estamos viviendo momentos tan complicados, lo lógico es que frente a un hecho como el que el juez denunció oportunamente, debían haberse tomado las medidas del caso para prevenir su vida, su riesgo y su gestión. ¿Cómo es posible, Gisela, y quiero que esto me aclare el Consejo de la Judicatura, que él denuncia que un alto funcionario del Consejo de la Judicatura acudió a pedirle que no le sentenciara al procesado cuyo nombre mejor me olvido? ¿No? ¿Cómo es posible que no se le encare y se le presente ante la sociedad y se diga, este es el correo del criminal, este es el correo de la mafia? Porque sin duda está enquistado dentro del propio Consejo de la Judicatura y a lo mejor designado por este actual Consejo. Entonces, tiene que desenmascararse y dar un ejemplo de cómo tiene que procederse. Pero repito, si usted no tiene tradición, si usted no tiene un nombre que defender, si no tiene pantalones para actuar, mejor me voy a la casa. Y el juez además hace su condena en base a pruebas y al proceso que está siguiendo y mientras tanto le están grabando. Eso es de replay, o sea, que le esté grabando haciéndole un gesto de muerte al juez para que dictamine lo que ellos consideran, lo que ellos quieren, la presión que se haga efectiva la presión. ¿Qué tan normalizado está que un juez reciba amenazas en la propia audiencia? Con todos presentes, incluso entiendo que a veces hay seguridad en las audiencias también, por los mismos involucrados. Claro, por el nivel de riesgo siempre hay policías, pero regularmente los policías chatean mientras están en las audiencias, en lugar de dar la protección debida y la seguridad que debe tener un juzgador como los operadores judiciales. Porque no solamente el riesgo es del juez, sino también del fiscal, de los peritos, de las personas que actúan como auxiliares del sistema judicial. ¿Usted cree que hay alguna protección para esto, Gisela? Nada. Me imagino que ninguna, porque si el juez tiene que coger y grabarse solito lo que le amenazan, o sea, es que no hay ninguna protección, ¿no? Y no solo eso, sino que él pide protección, se la dan y luego se la quitan como castigo. Exactamente, por eso le decía yo hace un momento, y se me fue la idea, de que la Asamblea Nacional tiene que convocar inmediatamente a una asamblea extraordinaria para analizar la conducta de los vocales del Consejo de la Judicatura. Y si es necesario juzgar, y si es necesario destituirlos, pues hacerlo. Pero empecemos ya, con decisión a actuar. De lo contrario, las actuaciones valientes, porque hay que decirlo así, del ministro Reinberg y su cuerpo de trabajo, se van por la tubería, porque nadie le secunda. La función judicial se ha convertido en un instrumento tortuoso, horrible, con jueces incapaces, mezclados con la delincuencia o atemorizados por ella, porque no tienen el respaldo de sus superiores. ¿Cuál es, de verdad que este caso no solo me asusta, sino que también, como a muchos ecuatorianos, les llena de indignación? Porque además se menciona que en el artículo que leíamos sobre el tema, que se da la suspensión del juez por supuesta demora en uno de los casos, ¿no?, que estaba llevando. Cuando una acción disciplinaria se da, ¿cómo determinas que es legítimo o que se vuelve una herramienta para simplemente alinear a los jueces bajo las decisiones que tenga alguien? ¿Cómo se determina eso? Eso estuvo ocurriendo sobre todo con el Consejo de la Judicatura que salió, en donde realmente los vocales del Consejo de la Judicatura, y por eso algunos de ellos salieron indemnes, pero algunos de ellos fueron juzgados precisamente por hacer esta especie de gestión para sus clientes o para sus amigos o por dinero, en contra de la verdad, en contra de la justicia. Esto ocurre todavía aquí, ocurre ahora.
A lo mejor no por dinero, a lo mejor no por temor, sino por negligencia, por incapacidad. Es hora de que nos demos cuenta de que cuando enviemos una terna, ¿cómo se advirtió? Cuando enviemos una terna, sea yo presidente de la Nacional, sea yo fiscal, sea lo que fuera, no ponga a mis amigos, sino que ponga verdaderamente a gente que represente, que conozca, que sea responsable y que tenga pantalones para actuar con firmeza, para no usar las sanciones como un medio de torcer la voluntad del juez o simplemente subyugarle, sino simple y llanamente para castigar cuando existe. Pero ahí ve cuántos jueces que han sido designados y que han sido nominados por superiores por conductas dolosas. ¿Cuántas juezas de la Corte Provincial? Pese a eso, siguen en su puesto, nadie les topa. ¿Qué grado de complicidad tiene la Corte Nacional de Justicia? ¿Qué grado de complicidad tiene el Consejo de la Judicatura con estos procedimientos? Pregunto. Pero ¿quién vigila el régimen disciplinario, que el régimen disciplinario no sea un garrote político? ¿Quién les vigila? Precisamente el Consejo de la Judicatura, pero cuando se designa ahí a no dependientes de la función judicial, perdón, de la función pública, pues, de la función política, de la Asamblea Nacional, de la Presidencia de la República. Mientras no haya y no se norme por la independencia judicial, seguiremos con estos mismos problemas. No sé, pero resulta que es el plato más apetecido de todos los políticos de la función judicial, porque a través de ellos se mantienen en el gobierno, cubren los actos de corrupción, sancionan a sus enemigos políticos, les extraditan a personas que desde hace 10 o 15 años se sabía que estaban en el negocio del narcotráfico y no se hacía absolutamente nada. Ahora, luego de la reacción del Consejo de la Judicatura tras este artículo que hizo público la situación, ¿no cree que es tarde esa reacción cuando el problema ya explotó en la prensa? No, nunca es tarde. Nunca es tarde para sancionar. Pero si yo quiero enderezar y quiero demostrar que estoy actuando con absoluta pulcritud en mi función, el Consejo de la Judicatura tiene que dar nombres y apellidos, luego de solicitar al juez, de aquel miembro del Consejo de la Judicatura que fue a requerir que torcer la voluntad de ese juez. Es primero, eso es primero, para de ahí hacerle el seguimiento de a su vez quién le contacta a él, por qué razón actúa él así. O así se va a cortar las raíces del narcotráfico y de la delincuencia organizada. Pero usted dice nunca es tarde para reaccionar, sin embargo la Judicatura debe actuar para prevenir o solo cuando se hace un escándalo que lo obliga a actuar. No, obviamente, su pregunta es absolutamente lógica, ¿no? Tiene que prevenir, pues, para eso está el Consejo. Pero yo le había contestado eso un poco antes, diciéndole, pero si estos señores no tienen ninguna capacidad para hacerlo, ¿qué se espera? Entonces al menos corrijan ahora y procuren a futuro enmendar, si acaso sigue la indolencia igual y la negligencia igual de la Asamblea Nacional, de que no proceden ni a juzgarles y a sancionarles como deberían. ¿Usted cree que una justicia independiente hoy por hoy es una quimera, como decía el artículo de Felipe Rodríguez? Absolutamente. Y digo que es esto porque los jueces no son capaces, los jueces no son preparados, no son imparciales, no son debidamente escogidos. Pero ¿quién es el causante de todos estos hechos? Es el Consejo de la Judicatura. ¿Y por qué? Porque él es el que elige y son los que designan. Pero ¿quién elige al Consejo de la Judicatura? El poder político. Entonces la respuesta es esto. Es un todo complejo que solamente cuando verdaderamente nos pongamos el traje de patriotas vamos a poder cambiar, permitiendo la autonomía de la función judicial, nombrando a gente capaz del Consejo de la Judicatura y a su vez estos haciendo verdaderos concursos serios, responsables, a poner a la gente más capaz e idónea en las diversas judicaturas. ¿Cuáles son las 3 decisiones concretas que se deberían haber tomado previo a esto para evitarnos lo que hoy vemos, esta justicia que realmente es un desastre? Bueno, en primer lugar, y lo que es más lógico, prevenirle la seguridad personal del juez, darle la protección policial a él y su familia, permitirle que pueda trabajar desde su domicilio para que no se exponga en los traslados hacia la función judicial cuando debe cumplir sus actividades,
que pueda ser víctima de un atentado. Darle y dotarles a él y a todos los jueces de un seguro que en el evento de que ocurra un siniestro desgraciado, pues la familia tenga un respaldo económico a futuro que le permita que los niños, que sus hijos, que sus nietos puedan vivir y alimentarse. ¿Qué otra gestión podría hacer el Consejo de la Judicatura? Desenmascarar todos estos hechos, denunciar públicamente, porque es la única forma en la que esta gente tiene miedo a seguir procediendo en forma irregular. Y tercero, haber presentado la denuncia inmediatamente, no ayer, en la Fiscalía, para que la Fiscalía adelante aquellas indagaciones necesarias para dar con todo el correo que sale para un crimen de esta naturaleza desde el delincuente este que le amenazó al juez. Duele y preocupa ver que Ecuador termina este 2025 con una justicia que dice combatir el crimen, pero que no logra proteger a quienes se atreven a enfrentarlo realmente. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, Germánico. Gisela, muchísimas gracias a usted y nuevamente a este importante medio. Buenas tardes. Estuvo con nosotros Germánico Maya, expresidente del Consejo de la Judicatura.